Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien en el examen de teoría. Vamos a resolver el ejercicio Multimax de estado de flujo de efectivo. Primero vamos a repasar un poquito lo que dijimos en la clase del viernes de la semana pasada respecto del concepto de efectivo y los tipos de actividades en que se expone este estado, que es el cuarto estado de los estados contables obligatorios. Bueno, en la RT8 nos da la estructura y nos define el concepto de efectivo. Dice que el estado de flujo de efectivo debe informar la variación en la suma de los siguientes componentes patrimoniales. El efectivo, incluyendo los depósitos a la vista, es decir, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, más que con fines de inversión u otros propósitos. Y acá viene un poco lo que hablábamos el otro día en clase respecto de la intención, ¿sí?, de las empresas respecto de documentos que pueden ser inversiones o pueden ser créditos o pueden ser equivalentes de efectivo si la intención es tenerlos como medios de cancelación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como descontar los cheques, etcétera. Y que se hacen líquidos en corto plazo. Después me aclara, dice que para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo debe ser de alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a riesgos insignificantes de cambios de valor. Cuando acá hablamos de inversiones, es apropiable también para los créditos, como los valores a cobrar. Cuando hablamos de inversiones puede ser un plazo fijo de un plazo inferior a 3 meses. Una inversión solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, ejemplo 3 meses o menos desde su fecha de adquisición. En la información complementaria se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerados en el estado de flujo de efectivo y las partidas correspondientes informadas en el estado de situación patrimonial. ¿Qué me dice esto? Que no necesariamente yo todo lo que considere equivalente de efectivo en el estado de situación patrimonial lo voy a exponer en el rubro de disponibilidades, ¿sí? Y acá viene también esto que charlábamos respecto de considerar los valores a depositar como disponibilidades y no como créditos, o a la inversa, ¿no? Ya sabemos que la postura de el profesor Fredes es considerarlos créditos. Si los consideramos créditos en el estado de situación patrimonial, en el estado de flujo de efectivo lo consideraremos equivalente de efectivo si tienen un plazo de cobro inferior a 3 meses y tendremos que ampliar en la información complementaria una conciliación de por qué no es igual el rubro de disponibilidades del estado de situación patrimonial a el equivalente de efectivo que estoy mostrando en este otro estado. Bien, aclarado esto, o oscurecido, no sé, después lo podemos seguir charlando, vamos a la estructura, ¿sí? Lo primero que tenemos que mostrar en la estructura es la variación, ¿sí? Dice, debe exponerse la variación neta acaecida en el efectivo de sus equivalentes, teniendo en cuenta lo indicado en la sección 3 de este capítulo, que ya lo vamos a ver, pero lo importante es que tenemos que saber que cuando exponemos la variación, el saldo inicial lo tenemos que poner ajustado, es decir, a moneda homogénea de fecha de cierre, ¿sí? Y tenemos que mantener el criterio de lo que consideramos equivalente de efectivo en el ejercicio anterior y en porque si no, no podríamos estar haciendo la justificación de esa variación. Si le damos en un momento tratamiento como equivalente de efectivo y en otro ejercicio no lo consideramos equivalente de efectivo, o viceversa, el criterio de qué cosas consideramos equivalentes de efectivo deberá ser uniforme de un año a otro para que se pueda mostrar bien la variación.
Después vienen las causas de variación y se agrupan en 3 actividades. Las primeras actividades son las operativas. De las operativas me dice, son las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras actividades no comprendidas en las actividades de inversión o de financiamiento. Es decir, todo lo que no sea inversión o financiamiento es operativo. Incluye a los fondos de efectivo y sus equivalentes provenientes de compras y ventas de acciones o títulos de deuda destinados a la negociación habitual, ¿sí? No como inversión, sino a una operatoria habitual. El efecto de estas actividades podrá exponerse por el método directo, que es el recomendado, o por el indirecto. El método directo expone las principales clases de entradas y salidas brutas en efectivo y sus equivalentes que aumentaron o disminuyeron a estos, brindando así mayor información que el método indirecto para estimar los flujos de efectivo y sus equivalentes. Concretamente, el método directo, digo, bueno, todo lo que cobré menos todo lo que pagué, ya sea por deudas comerciales, gastos y servicios, y tendré la justificación de la variación por actividades operativas. Tengan en cuenta que en un contexto infraccionario el RECPAN de caja o el RECPAN de efectivo, ¿sí?, me está justificando también variación de efectivo. El método indirecto expone el resultado ordinario y el extraordinario de acuerdo con el estado pertinente, a los que se suma o deduce las partidas de ajuste necesarias para arribar al flujo neto de efectivo y sus equivalentes provenientes de actividades operativas. Tales partidas son, y acá vamos a leerlo, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que van a partir del resultado del ejercicio y lo que van a hacer es desagregar o eliminar del contenido de ese resultado todas aquellas operaciones que no hayan tenido movimientos de efectivo, ¿sí? Por ejemplo, lo más típico son las amortizaciones. Dice, las que integran el resultado del periodo corriente pero nunca afectarán al efectivo de sus equivalentes, por ejemplo, las depreciaciones de bienes de uso. Las que integran el resultado del periodo corriente pero afectarán al efectivo de sus equivalentes en un periodo posterior, ¿sí? Todo lo que ya se haya devengado pero que no se haya percibido. Las que integraron el resultado de un periodo anterior pero afectaron al efectivo y sus equivalentes en el periodo corriente, por ejemplo, las cobranzas efectuadas en el periodo anterior, en el periodo corriente de ventas devengadas en el periodo anterior, ¿sí? Todo lo que yo cobré de los saldos iniciales lo tengo que eliminar. Y acá lo vamos a traducir como que voy a eliminar la variación de los créditos por venta. Las que integran el resultado del periodo corriente pero cuyos flujos de efectivo y sus equivalentes pertenecen a actividades de inversión o financiación, porque esas se van a exponer en las actividades correspondientes. Estas partidas de ajuste podrán exponerse en el cuerpo del Estado o en información complementaria. Después me habla de las actividades de inversión. Dice, corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo, excepto las mantenidas con fines de negociación habitual. Es decir, las inversiones que tienen un plazo superior a los 90 días. Por ejemplo, un plazo fijo a 180 días, por ejemplo. Los flujos de efectivo y sus equivalentes por actividades de inversión relacionadas con la adquisición o la enajenación de sociedades controladas u otras unidades de negocio deben presentarse separadamente. Pero bueno, también las inversiones en otras sociedades se exponen aquí. Y las actividades de financiación corresponden a los movimientos de efectivo y sus equivalentes resultantes de transacciones con los propietarios o con proveedores de préstamos, ¿sí? Todo lo que no sea actividad de financiación o de inversión, quiero resaltar y no me deja, bueno,
o de financiación, todo lo que no podamos apropiar en estas dos actividades van a ser operativas. Bien, vamos entonces al ejercicio que tenemos que resolver hoy, que es Multimax. Dice, el caso de aplicación requiere que usted verifique la corrección de los estados contables ajustados expuestos al cierre. Realice la prueba independiente del RECPAN generado por caja. ¿Sí? Les acabo de decir que el RECPAN de caja me va a justificar la variación del efectivo. Confeccione los papeles de trabajo adecuados y exponga el estado de flujo efectivo por el método directo e indirecto según las normas contables profesionales en vigencia. Bueno, ahí me da Multimax el estado de situación patrimonial al 31 del 12 del 2002, comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogénea en sus respectivos periodos. Quiere decir que todo lo que me aparece como anterior, es decir, diciembre del 2001, lo tendré que ajustar a moneda homogénea de diciembre del 2002 para poder preparar el papel de trabajo. Y recuerden que cuando hacemos el papel de trabajo para calcular el estado de flujo de efectivo, las variaciones, lo tenemos que ajustar a todas las partidas, sean monetarias o no monetarias. Después me muestra el estado de resultados, obviamente del 2002, porque el 2001 sí el resultado está contenido dentro de los resultados no asignados de ejercicios anteriores. Y me va a dar los movimientos, están expuestos en forma trimestral, que tuvo la empresa. Arranca informando las ventas, ¿sí? Me dice que las ventas del ejercicio fueron 4.500 en el primer trimestre, 4.500 en el segundo, 6.000 en el tercero y en el cuarto. ¿Qué tenemos para destacar? Que, bueno, primer y segundo trimestre fueron en efectivo, ¿sí? Las otras fueron a crédito. O sea, acá ya tengo movimiento de efectivo. Lo dejamos ahí, lo tenemos en cuenta. Los créditos, dice, tienen una cobertura por inflación, según el siguiente detalle. En total son 2.520 pesos de interés, de los cuales se devengaron 620 en el tercer trimestre y 1.260 en el cuarto, y quedan 640 pendientes de devengar. Los clientes cancelaron en efectivo 2.420. Acá tenemos, ¿sí?, movimiento efectivo. En el tercer trimestre, 7.260 en el cuarto trimestre. ¿Sí? Hasta ahora estamos viendo ingresos de efectivo. Los gastos, dice que no incluyen los alquileres pagados por adelantados al cierre de 2001, se distribuyen de la siguiente manera. Acá entendemos que todos estos gastos están pagados, ¿sí? Son gastos pagados. 700 en el primer trimestre, 1.500 en el segundo, 1.800, 2.100 en el tercero. Así que todo esto, ¿sí?, son gastos pagados, más movimiento de efectivo. Los alquileres pagados por adelantado se devengaron como gasto en el primer trimestre del año, es decir, se había pagado en el 2001, acá no me toca efectivo y hace a lo que me enunciaba el método indirecto. ¿Se acuerdan que las cosas que no hay que hay que eliminar cuando trabajamos por ese método? Después los bienes de uso. Dice que el saldo al inicio del ejercicio 2002 era de 3.000, que en el primer trimestre se compró un bien de uso por 1.300 y también en el primer trimestre se vendió en 350, o sea, acá yo tengo movimiento de efectivo que ingresa y acá egresa por la compra. Estos van a ser actividades de inversión. Y los bienes de uso se vendieron en 350, tenían un saldo de 300 pesos, un valor residual de 300 pesos.
tengo una llamada y dice que los bienes son adquiridos en el primer trimestre del 2000 y en el cuadro se muestran por el importe que figuraba en la factura de compra, o sea, está todo a valores históricos. La amortización es anual, 10% año de alta completa. Bienes de cambio. Los bienes de cambio cotizan en dólares. Se compraron por un valor de $10 a 150 en el primer trimestre, $10 a 170 en el segundo, $10 a 180 en el tercero, $12 a 175 en el cuarto. Durante el ejercicio 2002 se efectuó un solo pago a proveedores en moneda extranjera en el tercer trimestre, $20 a 180 cada uno. Acá tenemos salida de efectivo. Al cierre de diciembre del 2002 el tipo de cambio era de 190 por dólares. Acá tenemos para ver nuestra deuda al cierre, que la deberemos evaluar al tipo de cambio de esa fecha. Vamos a prolijar que quede cada cosa en una hoja. Dice, en el ejercicio 2002, segundo trimestre, se realizó la asignación de resultados anteriores de la siguiente forma: dividendos pagados en efectivo, 500 pesos, acá tenemos más salidas, capitalización de resultados 500, acá no hay movimientos de efectivo. Y me da los coeficientes de inflación del primer trimestre del 2000, 2,50, segundo del 2001, 1,50, y acá vamos a agregar que para tercero y cuarto trimestre del 2001 se mantiene en 1,50. Después van a ver por qué, porque lo vamos a necesitar. Bien. Dicho todo esto, vamos a encarar la resolución. Hacemos la aclaración. Este ejercicio no es específico de auditoría. Lo que nosotros vamos a hacer es armar el papel de trabajo y presentar el estado de flujo efectivo del método directo e indirecto. La particularidad que tiene es que tiene un contexto de inflación, sí, que nos va a ayudar a ver cómo se trabaja esto. Entonces, vamos a pasar al papel de trabajo. Por una cuestión de ser más breve, yo tengo ya armada la resolución, la voy a ir explicando. Lo que hice en esta primera hoja, que es como cálculos auxiliares, por decirlo de alguna manera, es el rearmado de los movimientos para ir validando los saldos que yo tengo en el enunciado, ¿sí? Que me los pasé acá, donde tengo el estado de situación patrimonial, ¿sí? Con los saldos y el estado de resultado. Arranco por caja, ¿sí? Lo primero que hago es partir del saldo inicial, ¿sí? 500, ¿ven? 500, vuelco todos los movimientos que hubo en el primer trimestre. Se vendió en efectivo por 4.500 en mercaderías, se vendió el bien de uso por 350, son ingresos, se compró el bien de uso por 1.300 y se pagaron gastos por 700, ¿sí? Sigo con segundo trimestre. Volvemos a tener ventas de contado en efectivo por 4.500. Se distribuyeron dividendos por 500 y se pagaron gastos por 1.500. Tercer trimestre. De las cuentas corrientes, los deudores por ventas nos pagaron 2.420. Acá no habíamos tenido ventas de contado. Se pagaron gastos por 1.800. Se hizo el único pago a proveedores de $20 a 180, fíjense acá donde está la función, 20 por 180, son 3.600 pesos.
En el cuarto trimestre tuvimos una nueva cobranza de deudores por ventas de 7.260 y se abonaron gastos por 2.100. Eso es todo lo que fuimos resaltando en color amarillo en el enunciado. Hago la sumatoria desde el saldo inicial al saldo de cierre, me queda 8.030. Voy al estado de situación patrimonial, 8.030. Perfecto. ¿Qué más hago con esto? Para calcular el RECPAN que me origina caja, yo lo que hago es calcular el neto que tiene cada trimestre. Si estuviéramos trabajando mensual, calcularíamos el neto de la variación de caja en forma mensual. Pero acá tengo el saldo inicial, el neto del primer trimestre, ¿sí? Que es la sumatoria, ¿sí? De los movimientos del primer trimestre, la sumatoria de los del segundo, del tercero y del cuarto. Para chequear volví a hacer la sumatoria y mantengo los 8.030 pesos de saldo, es correcto. Y acá voy a calcular, no voy a ajustar caja, sino que voy a calcular cuánto tengo de RECPAN, ¿sí? Ustedes saben que es el coeficiente menos 1. El coeficiente que yo les agregué, porque me aparecía segundo trimestre del 2001, y les agregué que el tercero y cuarto mantenía 1.5, ¿sí? Tengo 1.5 menos 1 es 0.50, lo que me origina un RECPAN de 250. Cuando yo tengo una variación positiva, es decir, caja me aumentó, ¿sí? Tengo un saldo deudor en el periodo que estoy viendo el RECPAN, mi RECPAN va a ser negativo. Es decir, tuve dinero inmovilizado y ese dinero perdió valor. Hacemos lo mismo con el primer trimestre, cuyo coeficiente era 1.30 menos 1, 0.30, me da 855, también negativo. En el segundo trimestre también tengo negativo, el coeficiente era 1.20, menos 1 es 0.20. El tercer trimestre, sí, tuvimos más egresos que ingresos, o sea que la variación fue negativa, por lo tanto el RECPAN para mí va a ser positivo. Y bueno, el cuarto trimestre, como el coeficiente es 1, no tengo RECPAN. El neto del RECPAN de caja es 1.307, esto lo tomamos en cuenta, ¿sí? Porque dijimos que esto me va a justificar variación del efectivo. Por otro lado, ya aproveché este planteo que hice respecto de los movimientos de caja, todo esto sería caja. Vamos a ponerle un sembradito leve para distinguir. Y desagregué las ventas cobradas. Cobré 4.500 en el primer trimestre, 4.500 en el segundo, 2.420 en el tercero, 7.260 en el cuarto. Y ajusté esas ventas, ¿sí? Por el coeficiente de cada trimestre. Y acá llego a un importe que no es el importe de ventas total, sino de las ventas cobradas. Y por el otro lado hice lo mismo con el único pago que tenemos a proveedores, ¿sí? Ajustado por el coeficiente del tercer trimestre, me da 3.960, que serían las compras pagadas. Lo dejo ahí como un cálculo auxiliar. Ustedes ya saben que hay otro método para poder calcular esto. Hay dos métodos más. Uno va a ser el papel de trabajo, que me va a surgir por eliminación cuánto se cobraron de ventas y cuánto se pagaron de compras. O también la formulita que hablamos la clase pasada. Sigo con otra de las cuentas. Tomo créditos, ¿sí? Tenemos saldo inicial 0, fíjense, créditos, saldo inicial 0.
primer y segundo trimestre cobré de contado, no generé créditos. En el tercer trimestre se vendieron por 6.000 pesos, se devengaron 620 pesos de intereses y se cobraron 2.420. Tengo una variación neta, ¿sí?, positiva de 4.200 en crédito, aumentó el activo. En el cuarto trimestre vendí por 6.000, se devengaron 1.260 de intereses, se cobraron 7.260 pesos, ¿sí? La variación es cero, cobré todo lo que vendí en el cuarto trimestre. El saldo que me da, con el mismo criterio que vimos el saldo de caja, 4.200. Voy a mi estado de situación patrimonial, 4.200, perfecto. Hago los ajustes para ver el RECPAM que me genera, ¿sí? Recuerden, acá yo tengo una cuenta que es monetaria, pero como tiene un ajuste de intereses, vamos a calcular el resultado real, ¿sí? Entonces, ajusto por el coeficiente 1.1, que es el del primer trimestre, por 1 en el cuarto no tengo RECPAM. El RECPAM neto me da 420. Tengo intereses devengados 682, que son los 620 por 1.10, me queda 682 para el tercer trimestre, 1.260, esto no se ajusta porque va por 1 en el segundo trimestre, menos el RECPAM, me queda un interés real de 1.522 pesos. No sé si me siguen, ¿sí? Esto es interés cobrado más este interés cobrado menos el RECPAM. Me queda 1.522 de interés real. Y esto sería créditos. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Por qué? Yo ahora tengo este RECPAM de caja y este interés real, este negativo, este es positivo, ¿sí? Porque realmente superaron los intereses a lo que fue el RECPAM. Me queda un resultado financiero neto de 215 pesos. Si ustedes van al estado de resultados, tienen resultados financieros positivos por 215 pesos, ¿sí? Vamos de a poco chequeando, validando los saldos. Alquileres pagados por adelantados, era el saldo inicial 533. Tengo saldo cero, entiendo que se devengaron en el primer trimestre, así que me queda saldo cero, porque están devengados. Bienes de cambio. Acá volqué todas las compras de bienes de cambio y el saldo inicial. Saldo inicial 4.267. 4.267. Compré por 1.500, por 1.700, por 1.800 y por 2.100. Me da un total de 11.367. ¿Qué pasó acá? Le resté el costo, pero como no tengo la cantidad de unidades ni el valor, el costo de reposición del momento de cobro, no puedo chequearlo esto. Sin posibilidad de validar. ¿Por qué? Porque este costo de ventas está ajustado por inflación. ¿Sí? Fíjense, en el estado de situación patrimonial yo tengo 2.760 de saldo. Y acá no puedo. Así que esto es lo único que no pude chequearlo, ¿sí? Son agregados que yo voy haciendo y bueno, hay cosas que en los enunciados por ahí no me posibilitan hacer todo. Así que eso, si quieren, lo omiten directamente. Vamos porque esto lo vamos a ver desde la formulita. Vamos con bienes de uso. Bienes de uso decíamos que teníamos un saldo original de 3.000 pesos, pero del año 2000.
yo lo ajusto por 2,50, que es el coeficiente de ese momento, me quedaría en 7.500 al año 2002. 1.300 pesos fue la compra del primer trimestre por 1,30, que es el coeficiente, me queda 1.690. Menos la venta de 300 pesos a valor también del año 2000 por el coeficiente de ese año, equivalente a menos 750. Me da un saldo de 8.440. Voy al estado de situación patrimonial y 8.440, este sí lo pude validar. Estos 5.000 es porque están ajustados al 2001. Si hacemos los 5.000 por 1,5, que es el coeficiente del 2001, me da los 7.500 igual. Yo acá tomé los 3.000 porque es lo que me decía el enunciado, que estaban a valores de la fecha de compra, ¿sí? Pero cualquiera de las dos cosas hubiera funcionado igual. Lo que pasa que de esa manera yo puedo mostrar este 2,5 y este 2,5, que es el coeficiente del año 2000, porque la venta solamente tengo el dato de esa fecha. Si bien el saldo inicial yo lo hubiera podido partir de 5.000 y multiplicarlo por 1,50, tomo valores de factura, ¿sí?, del año 2000 y ajusto desde el 2000 al 2002, ¿sí? Pero me hayan entendido. Pero bueno, ahí chequeamos el saldo, 8.440 bienes de uso. Amortizaciones acumuladas. Acá sí partí de las amortizaciones acumuladas del ejercicio anterior, 1.000 pesos, ¿sí? Por 1,50 es 1.500. Las amortizaciones del ejercicio es el 10% del valor que teníamos al cierre, menos las amortizaciones que se están dando de baja. Y acá, como amortiza año de alta, se compraron en el 2000, se amortizó año 2000 y año 2001. Por eso yo acá estoy, fíjense la fórmula, estoy tomando el valor de origen de 300 por el 20%, fíjense acá en el renglón de las funciones, doy de baja 60 pesos de amortizaciones acumuladas para el bien que se vendió y lo ajusto, porque estoy tomando la referencia del valor original, por 2,50 menos 150. Me queda 2.194. 2.194 de amortizaciones acumuladas. Bien. Ustedes dirán, ¿para qué hace todo esto? Ya vamos a ver cuando armemos el papel de trabajo, porque como estamos trabajando con ajuste por inflación, se complica. Después tenemos el resultado de la venta. El precio de venta fue de 350 en el primer trimestre, lo ajusto por 1,30, me da 455, ¿sí? El valor residual era de 600, que es este cálculo que yo hice acá, serían los 750 menos 150 de amortizaciones acumuladas a valores del año 2002. Me da un resultado de venta de 145. Si vamos al estado de resultados, resultado de venta de bienes de uso, 145 negativo, ¿sí? Lo vendí por 4,55, el equivalente a 4,55 moneda homogénea de diciembre del 2002. El valor residual a moneda homogénea de diciembre del 2002 era de 600, perdí 145. Bien, seguimos. Deudas comerciales. Acá las deudas comerciales, que las tengo en dólares. Tenemos las compras de $10, $10, primero, segundo y tercer trimestre. Pagué $20 en el tercer trimestre y compré por $12 en el cuarto. Me queda una deuda de $22. Al tipo de cambio de cierre 190 es 4.180. Voy acá.
4.180 no teníamos saldo inicial. Perfecto. Ajusto por inflación cada uno de los importes, ¿sí? Y ajustado me da 4.110. Tengo 70 pesos, ¿sí? Que sería la diferencia de cambio, ¿sí? Entre los 4.180 y los 4.110. 70 pesos de diferencia de cambio. También lo voy a identificar en el estado de resultados, ¿sí? Estamos tratando de ver cómo se componen cada una de las partidas. Seguimos. Capital. Teníamos 8.000 pesos de capital, vamos al estado de situación patrimonial, 8.000 pesos de capital al inicio, por 1,50, que es el coeficiente correspondiente, me da 12.000. En el segundo trimestre se capitalizaron 500 pesos, ¿sí? De acuerdo a la asamblea, 500 fueron los que se distribuyeron, 500 se capitalizaron. Por 1,20, 600. Me da el capital al cierre 12.600. Vamos a mirar 12.600. Perfecto. Bien, espero no ser muy densa, pero vamos pasito por pasito. De los resultados no asignados teníamos un saldo de 1.300, ¿sí? 1.300 al inicio, por 1,50 es 1.950. Se distribuyeron 500 que fueron al capital, 500 que se distribuyeron en efectivo, por 1,20 son menos 600, me queda 750 el saldo de los resultados no asignados. 750 el saldo de los resultados no asignados. Esto lo vamos a sombrear también porque lo habíamos chequeado. El que no pude chequear es bienes de cambio. Ventas. Bueno, acá sí tenemos las ventas de cada momento, 4.500 y 4.500 primer y segundo trimestre, 6.000 y 6.000 tercero y cuarto. Ajustado, sí, me quedan ventas por 23.850. Vamos al estado de resultados, 23.850. Perfecto. Eso está chequeado. Gastos. Tenemos los alquileres de vengados, que los vamos a ajustar por 1,50 porque venían del año anterior. Acá me quedó leyenda, son los gastos del trimestre, ¿no? Leyenda anterior, eso por el copiar y pegar. Bien, y teníamos gastos de vengados y pagados. En el primer trimestre 700, en el segundo 1.500, en el tercero 1.800, en el cuarto 2.100. Total 6.633. Ajustados con el coeficiente que corresponde a cada fecha, me queda 7.589,50. En el estado de resultados lo vemos por 7.590. No está trabajado acá con decimales, pero si yo le sacase, ¿sí?, decimales, 7.590. Bien, con esto hasta acá lo único que hicimos es chequear los saldos, ¿sí?, del estado de situación patrimonial. Acá me queda, bueno, las amortizaciones las chequeamos también. Me queda el costo de ventas que, como viene de cambio, no lo puedo sacar. No tiene formato adecuado, menos 11.710, la ganancia bruta, ¿sí?, y a 12.140 le restamos 75.90, 8.44, 70 y le sumamos 215, y a eso, a 38.51 le restamos 145. 3.706 es el resultado del ejercicio. Sí, todo era para poder sombrear.
Acá vamos a ponerla en negrita porque son sumatorias. Bien, está chequeado eso. Vamos a pasar al papel de trabajo en el que vamos a justificar las variaciones. ¿Cómo lo presento? Saldos actuales de acuerdo a los estados que acabamos de chequear, cada uno de los saldos, ¿sí? Resultados de ejercicios anteriores. No presentamos el resultado del ejercicio. Fíjense que acá en el estado de situación patrimonial yo tengo 12.600, 750 y el resultado del ejercicio. Cuando voy a hacer el papel de trabajo, el resultado del ejercicio no lo incluyo porque va a estar dado por los saldos de todas las cuentas de resultado, ¿sí? Acá vamos a hacer una liñita para que ustedes vean la diferencia, mientras que los saldos del ejercicio anterior, en los resultados no asignados tengo incluido el resultado de ese ejercicio y no tenemos los saldos porque ya se refundieron las cuentas de las cuentas de resultado. Siempre, siempre, siempre que me dé 0, ¿sí? Pongo este renglón de control para que me dé 0. ¿Qué pasa? Esto, ¿sí? Vamos a poner 31, 12, 2001 y 31, 12, 2002. Esta moneda de 2001. Entonces acá vamos a poner el 31, 12, 2001, pero ajustado al cierre. ¿Sí? Como les decía, yo tengo que llevar todo a moneda homogénea del año, ¿sí? Que estoy auditando, que sería diciembre del 2002. Entonces, mi formulita acá, fíjense, estoy tomando el saldo histórico y lo multiplico por 1.5, que era el coeficiente, ¿sí? Del cuarto trimestre del 2001. ¿Ven? Fíjense, presten atención en la línea de las fórmulas, ¿sí? Todo por 1.50. Me da 0. Perfecto. Una vez que tengo eso, voy a las variaciones, ¿sí? ¿Qué hago? Tomo el saldo que tengo al cierre menos el saldo al inicio ajustado, ¿sí? Y esa va a ser mi variación. D menos D, todas las variaciones, control, me da 0. Bien. Vamos a ocultar acá un poquito. Y acá tienen una sumatoria que yo preparé para que después, cuando se arme por el método indirecto, ustedes sepan de dónde surge. Tengo una variación de activos operativos. Fíjense, me está sumando la variación de los créditos, de los alquileres pagados por adelantados y los bienes de cambio. Y la variación de los pasivos operativos, que solamente me está tomando la variación de las deudas comerciales, ¿sí? Esto, entonces, es un cálculo para método indirecto, ¿sí? Recuerden que el método indirecto solamente cambia la justificación de las actividades operativas, la presentación de las actividades de financiación y de inversión es la misma en cualquiera de los dos métodos. Bien, les voy a mandar este archivo adjunto con el tutorial para que ustedes lo puedan analizar. Vuelvo y les muestro las eliminaciones que hice. Bueno, yo les dije que normalmente mi forma de trabajar, no todos lo hacen, pero me parece lo mejor, es dejar los saldos, esto es lo que tenemos que justificar, la variación del efectivo. A ver, esperen. Variación del efectivo, esto es lo que yo tengo que justificar, los 7.280. ¿Sí? Fíjense que en la justificación, en los renglones de las cuentas patrimoniales, me quedó todo en 0. Y ahora vamos a ver cómo eliminé. Créditos,
¿sí? Lo elimino con ventas, ¿sí? Tengo una variación positiva de 4.200, lo resto lo elimino con ventas, 4.200. Después me fui a los bienes de cambio, acá lo hice a la inversa. Eliminé las amortizaciones, ¿sí? Me quedaron en cero. Acá va restando, la elimino con las amortizaciones acumuladas. Y también fui por la inversa, la diferencia de cambio, ¿se acuerdan que se relacionaba a las deudas comerciales por la cotización del dólar? Era 70 de pérdida, lo resto y lo llevo a deudas comerciales. Voy a seguir con el renglón de créditos. Otra cosa que me afectaba a créditos, ¿se acuerdan? En los resultados financieros. Vieron que hicimos todo el análisis de cuánto eran los intereses ganados, menos el RECPAN, y llegamos a un interés real de 1.522 positivo. Lo elimino de los resultados financieros, ¿sí? Y lo llevo a créditos. ¿Ven? Este con este. Lo llevé a créditos. Porque de esa manera yo ya acá me quedaron los 1.307. Me encantaría que estuvieran presentes para preguntarles qué son estos 1.307. Y seguro que todos me contestarían. Es el RECPAN de caja. ¿Qué me va a justificar? Variación de efectivo. Pero bueno, si yo dejaba estos menos 1.500, no me iba a quedar en cero el renglón, entonces ¿con qué eliminaba créditos? Lo eliminó con ventas. Entonces vuelvo, los 1.522, acá lo resté y lo sumé, lo hice así para poder mostrárselo mejor. Otra manera hubiera sido eliminarlo de acá directamente con ventas, pero lo puse en dos pasos para que lo vieran mejor. Sumo en créditos, resto en ventas y ahora sí ya me quedo en cero. Bien. Después voy a seguir con los renglones de la primera columna. Tenemos bienes de uso, los que vendimos, o sea, me disminuyó bienes de uso. El valor de origen era 7.50. Si me disminuyó, para eliminar eso lo tengo que sumar. Y se acuerdan, 600 era el valor residual, 750 de valor de origen, 150 de amortizaciones acumuladas que están disminuidas en esta variación. Entonces, ¿qué hago? La sumo por el haber con signo negativo y eso lo voy a estar eliminando. Como es una actividad de inversión, de esta manera dejo en cero las variaciones de amortizaciones, lo llevo, acá vamos a volver a dividir para que lo vean mejor, llevo esta eliminación a la venta del bien de uso y lo elimino. Valor de origen, amortizaciones acumuladas del bien de uso vendido y resultado de la venta del bien de uso. Fíjense que esos tres, por eso los pinté en gris, esas tres eliminaciones que yo hago, las hago solamente al efecto de exponerlo en las actividades de inversión porque me están justificando, ¿sí? Variación de efectivo. Vendí, me ingresó dinero. Entonces lo expongo, ¿sí? En la actividad de inversión. Sigo con los bienes de uso y tengo la compra, ¿sí? La compra del bien de uso que me había dado 1.690, acá me había aumentado bienes de uso, lo resto también solo al efecto de exponerlo en las actividades de inversión porque me está justificando
una salida del efectivo, ¿sí? Menos 1.690, esto lo habíamos calculado, más 1.690. Bien, la primera columna la dijimos toda, la segunda columna me quedó pendiente el tema de variación de deudas comerciales netas, o sea, ya le había eliminado 70, eliminó el resto, los 4.110, con el costo de ventas, ¿sí? Este con este. Alquileres pagados por adelantados, lo elimino con gastos, ¿sí? Y la variación de los bienes de cambio la elimino en el costo de ventas para llegar a las compras pagadas, ¿sí? Esta columna ya la explicamos. Nos quedaría acá solamente los 600 que se capitalizaron, los restos de los resultados no asignados, los sumo en capital, ¿sí? Bueno, en realidad es al revés, los vuelvo a resultados no asignados y los saco de capital para que me quede la variación en cero. Y además de resultados no asignados, también tengo que eliminar los otros 600 que se fueron destinados a dividendos en efectivos, es decir, me justifica variación del efectivo y corresponde a una actividad de financiación, ¿sí? Aportes de los propietarios. Entonces lo elimino de acá y lo expongo en financiación. De esta manera, sumando, ¿sí? En forma horizontal, tengo justificando actividades operativas, ventas cobradas por 2.172, compras pagadas por 3.959,50, gastos pagados por 6.790,50 y el RECPAM del caja. De las actividades de inversión tengo ventas de bien de uso y compra de bien de uso, y de financiación tengo los dividendos en efectivo. O sea, con estos datos yo puedo armar el método directo, valga la redundancia, directamente. Les había dicho que lo de ventas cobradas y compras pagadas podíamos usar una formulita, ¿sí? Que yo se las pongo aquí. Bueno, las compras, el total de compras surge de la ecuación que usamos siempre para el costo por diferencia de inventarios, ¿no? Despejamos compras y me queda costo más existencia final menos existencia inicial, lo saco de los datos que tengo. Costo de ventas 11.710 más existencia final de bienes de cambio 2.760 menos existencia final ajustada por supuesto 6.400,50. Eso me da, acá tienen resuelto, me da 8.069,50 de compras en el periodo. Y las compras pagadas se calculan a las compras más menos la variación de proveedores, habiéndose eliminado los ajustes por inflación o resultados por tenencia si los contiene a esa variación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si la variación de proveedores es que aumentó, yo tengo, quiere decir que pagué menos. Es decir, si yo tenía un saldo de proveedores, si el saldo de proveedores me disminuyó, quiere decir que yo pagué todo lo que compré en el periodo y un poco de lo que debía. Ahora, si aumentó, pagué menos de lo que compré. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como en este caso, vamos acá, deudas comerciales aumentaron, yo eso lo voy a tener que restar al total de compras. Compré X cantidad, lo que me quedó debiendo, lo resto, por diferencia, voy a tener cuánto pagué de compras. Entonces, recién calculamos
el monto total de las compras, 8.069,50. Le resto la variación, que es 4.180, y a eso le saco los 70 que corresponden a un resultado por tenencia, por diferencia de cambio, que no significa una erogación de efectivo, ¿sí? Entonces, va a ser compras menos la variación 4.180 menos el R por T. Eso me da 3.959,50. A ver, 3.959,50. Espectacular. Y las ventas pagadas tiene una fórmula parecida, donde tomamos el total de ventas y la variación de las deudas comerciales, ¿sí? Vamos a las deudas comerciales. Créditos aumentaron, o sea que de lo que vendí no cobré todo, ¿sí? Pero además está afectada por 1.522, ¿sí?, de intereses que ganamos. Entonces, los intereses sí los cobramos. Entonces, ¿cómo es esta fórmula? Al total de ventas, 23.850, que ya lo habíamos chequeado por ahí, pero lo tengo aquí también, como tenía el costo. 23.850, le resto la variación y a esa variación le saqué los intereses, ¿sí? 4.200 de variación que tenía, menos los 1.522 de intereses ganados, porque eso sí los cobré. Me quedan ventas. ¿Y esto qué? Copio y pego. Ventas pagadas no va, ¿no? Ventas cobradas. Cobradas. $21.172. Voy por aquí. 21.172 es lo que me había dado, ¿sí? Estas son formas de validar. Recuerden que también lo habíamos validado en esta primera hojita que estuvimos analizando a partir de los movimientos de caja, cuánto se había cobrado de las ventas y cuánto habíamos pagado los proveedores, ¿sí? Tenemos 3 maneras de chequearlo. Perfecto. Vamos entonces con esto a armar el estado el estado de flujo de efectivo, método directo. Estado de flujo de efectivo, método directo, parto del saldo inicial a moneda homogénea de la fecha de cierre, 750. Acá lo tenemos por 500, ¿se acuerdan? Acá en mi papel de trabajo ajustado es 750, ¿ok? Saldo al cierre, tengo un incremento de 7.280 pesos del efectivo, que es lo que voy a tratar de justificar. Causas de la variación del efectivo. Lo justifico. Por actividades operativas, lo que les mostraba en el papel de trabajo recién. Ventas cobradas, que suma, ingresa, menos lo que pagué de compras, menos los gastos, y el RECPAN de caja que había sido negativo. ¿Se acuerdan? 21.172 compré de ventas, 3.959,50 pagué a proveedores, gastos pagué por 6.790,50 y el RECPAN del efectivo de caja es 1.307. El neto del flujo de efectivo generado por las operaciones operativas es de 9.115 positivo. Vamos a las de inversión. Tengo ingresos, también a fecha de cierre, ¿no?, por ventas de bien de uso por 455 y egresos de 1.690 por la compra de bien de uso. Acá el flujo es negativo, 1.235. Actividades de financiación. Se pagaron dividendos por 600, negativo 600. El aumento neto del efectivo, que se compone de 9.115 menos 1.235 menos 600, me da los 7.280 pesos, ¿sí? Ese sería el método directo. Método indirecto, lo único que me va a cambiar son las actividades operativas. Bueno,
manda el mouse hoy. Vamos a método indirecto. El método indirecto, no les voy a explicar, variación del efectivo es lo mismo, actividades de inversión y financiación es lo mismo. ¿Qué pasa con las actividades operativas? Bueno, parto de la ganancia del ejercicio, ¿sí? Si tuviera esa ganancia neta, impuesto a las ganancias, lo primero que voy a eliminar es el impuesto a las ganancias. En este caso no lo tengo. Y yo les decía, elimino todo lo que no tuvo que ver con el efectivo. Las amortizaciones, sí que estaban restando, las sumo. La ganancia negativa por la venta de bien de uso la sumo. Y acá traje lo que les había resaltado en el papel de trabajo que les dije que era para usarlos en este método. La disminución de los activos operativos lo sumo y el aumento de los pasivos operativos. Eso me va a dar los 9.115 igual que me dio en el método directo si voy directamente diciendo, bueno, cuánto tuve de ingresos y de egresos en del efectivo, ¿sí? Todo lo demás sigue exactamente igual. Bien. Bueno, espero de 1 hora, 1 minuto 32 segundos, que no sea demasiado largo. Nos estamos viendo en el parcial. Adiós.